Mi gente, bienvenidos a este Fashionómetro exclusivo para nuestro canal de YouTube del Gordo y la Flaca con lo mejor y lo peor del Festival de Cine de Venecia. 2 semanas de glamour y buen gusto, bueno, no todo el mundo, pero bueno, que llegaron a su fin y dieron mucho de qué hablar a nosotros, los fashionistas. Y bueno, por supuesto, yo tenía que hacer un fashionómetro con todo el equipo aquí del Gordo y la Flaca porque hay mucha tela que cortar y tengo la mejor compañía del planeta. Como siempre, ya la conocen, amiga de la casa, nuestra estilista Claudia Zuleta. Aplaudo yo. Aplaude. La próxima vez te contratamos más gente. Loretana también, Blaracín, fashionista experta en glamour y buen gusto, nos acompaña el día de hoy. Y listo, muchachas, ¿tuvieron chance de ver la alfombra? ¿Están ahí, están al día? Estamos ya al día, pero total. Ok, ¿ya tienen su favorito y no tan favorito? Claro, por supuesto. Ya Tela que afilaron esa contar lengua. hoy. Ay, Dios mío. Bueno, les recordamos, por supuesto, que se suscriban, que comenten y que de una vez le den like a este video. También que se lo digan a todo el mundo, a toda la gente que ustedes saben que les gusta la moda, se lo digan. Mira, acaba de subir el Gordo y la Flaca Fashionómetro y no te lo pierdas porque quedó buenísimo, va a quedar buenísimo. Pero vamos a de una vez así a arrancar porque, como dije, hay muchas cosas de qué hablar. Lady Gaga en Dior, que yo creo que paralizó ayer a todo el mundo. No hay mujer, no hay persona en una alfombra que nos da unos momentazos así. ¿Te gusta o no te gusta el look? No hay nadie. Claudia, yo sé que tú y yo no siempre compartimos mismas visiones, así que te cedo la palabra. Ok, ¿Qué te pareció? Yo voy a decir para dónde iba Ajá. ella. ¿Puedo decir? No al de Venecia. ¿No? Ay, Dios. Ok, ella iba para el Met Gala. Ay, Dios. Se equivocó de evento. Ay, Dios Espectacular. mío. O sea, mira, no porque las marcas sea Dior, sea importantísimo, la gente diga, ay, no, todo me gusta, porque tú sabes que a veces Claro. dicen así, ay, no, como es Dior, como es Gucci, como es Prada, Sí, entonces sí. es bello. Este vestido es lindo, es un, o sea, tiene la abertura adelante, tiene el volado, volumen, lo que sí. es el volumen súper grande abajo, el sombrero es espectacular. O sea, cada pieza tiene su significado, tiene una cosa importante y el sombrero mucho más porque es del 2000, a ver si no me equivoco, Dani, ¿tú te acuerdas? No, 2000, la fecha. ok, de la colección del diseñador en el 2001, Ok, 2021. usando ya es 2001, vintage. 2021, Sí. es un vintage, ok, qué pena. Es un tocado, no importa, vale. Pero- Es una pieza, No, es exacto, una memorable, pieza, un tocado exacto. memorable. Es Sí, como sí, una, sí. es como una escultura, o sea, realmente es escultural, o sea, lo que es las joyas, es perfecto todo, las joyas, el tamaño del sombrero junto con la abertura de acá, Sí entonces te le gusta, hace pero como que... hubieses editado entonces Claro, más. pero es que exactamente, Claro. depende para dónde vayas. Ok. Bueno, yo, Lore, ¿tú qué opinas? A ver Yo si opino estás lo más mismo que conmigo. Claudia. O sea, esta Me voy. Lady Gaga la amamos y nos encanta su vibra. Ella es icónica, donde vaya tiene que ser icónica, pero definitivamente Y siempre es dramática. se equivocó de evento. 100%. Ustedes dos, para mí, no, o sea, a kilómetros de mí, nada que ver. A mí me parece que este look es memorable. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Entiendo lo que dices del tocado, pero es que también a mí me encanta cuando alguien pisa la alfombra roja dando un statement, ¿ok? Drama. Ella es así. Nos Eso. trajo el vestido de Eso es carne. verdad, ¿Quién es no nos verdad. ha dado el vestido de carne? Entiendo lo que dices, que quizás el tocado te da un poquito de maléfica, pero la estructura de ese vestido es una cosa loca. Para tú hacer esa falda, y nadie puede con eso como Lady Gaga. Y además, yo creo que ella trató de compensar con que era de tono negro. Pero bueno, está bien, pensar diferente, así, eso es lo bonito Eso es del lo mundo. bonito y también Exacto. mucha gente lo... Ajá. Vamos Ajá. ahorita con Nicole Kidman, con este Schiaparelli, que también todo el mundo se echó para atrás con la cinturita, Lore. El detalle de este vestido, cuéntame, ¿qué te pareció? Bueno, para ser de la diseñadora, o sea, para ser de Schiaparelli, estamos hablando de que crea piezas increíbles, o sea, hizo colaboraciones con Picasso. ¿Qué podemos esperar? Ceñido al Arte. cuerpo, el bicolor, o sea, el contraste, tenemos layers, se ve espectacular. A mí me parece que de verdad es una de mis favoritas De en las este mejor, red carpet. sí. A mí también, tú sabes que él siempre tiene como cuando hace su colección, tiene entonces cómo los va a llamar o en qué se inspiró, y estos son los astros, y entonces aparte de eso tiene estos flecos, está estructurado, es un corset bien estructurado que está muy de moda, está súper de moda, el cabello como lo lleva, o sea, me parece espectacular. Además que también como que nos está transportando a esas épocas de 1800, 1700 que siempre se usaba en la Ajá, corsetería. more flappers, Pero entonces, ajá, exactamente, también. entonces una combinación de los flecos de los Sí. 40. De verdad que a mí me fascinó, es más, va a ser mi favorita. Siempre, ya lo digo, ya lo digo. A mí también Pero eso me es lo bueno, encanta. para mí, bueno, al menos que vea otra. A ver, bueno, hay que ver. Pero a mí me encantó también, me parece que esta mujer siempre da de qué hablar. Es un vestido
para morir. Esto sí es una cosa memorable que nos vamos a recordar siempre, compensó. Y este tipo de corsé, como tú dijiste, así como el balconet acá arriba, sí, eso también está súper de moda, que vi que Kate Blanchett también por ahí tiene uno puesto. Pero vamos ahorita con Jenna Ortega, que todo el mundo está hablando de ella, por supuesto, porque es la nueva protagonista de Beetlejuice, en este rojo Dior de tul, inspirándose en el look que utilizó Winona Ryder en la primera película de Novia. A mí este vestido me parece que está lindo, pero siento que lo he visto demasiado. Solo se lo respeto porque está siendo inspirado en la película, que ha sido como su tema a lo largo de todos estos días. ¿No te convenció? Vamos a tomarlo con lo que tú dices. O sea, a veces los diseñadores o el mismo stylist o la persona quiere como sacarle un protagonismo a lo que es la película, entonces dicen, bueno, vamos a vestirnos así y lo llevan por eso. Vamos a aceptarlo por ahí, pero el vestido, cero. O sea, no me gustó, no me gusta el tul. El tul es muy peligroso en el momento, porque imagínate, ahí lo vemos en cámara, y en cámara se ve un poquito mejor, pero cuando tú lo ves en persona, el tul se ve barato. Pobrecito. El tul no se ve bien. A menos que sean muchas capas. Claro, y el diseño es bonito, el diseño ni siquiera es feo, o sea, no está mal el diseño, pero nada que ver. No te convenció. De todas formas, sí, Lore, ¿tú? Yo siento que no va acorde, pero sin embargo, es lo que dice. Es un style, si el stylist quiere seguir la línea que está haciendo el artista, sin embargo, yo le hubiese dado un poquito más de push a esa mujer. Ella tiene mucho para dar en otro vestido que en realidad le haya realzado su belleza. Bueno, Jenna Ortega, este vestido que les voy a mostrar a continuación, no lo utilizó en este Festival de Cine de Venecia, pero sí creo que es memorable porque este es un Dior y hecho de papel. Entonces, justamente le estaba diciendo a nuestro compañero Oscar Petit que lo que más tenía miedo es que se le rompiera el vestido. Para mí esto también es una obra de arte. Espectacular. Y nuevamente, inspirándose en algún personaje o en algo de la película. ¿Este te gusta más, entonces? Este me encanta y aparte de eso, pues es un corset estructurado, tiene este peplum y nos remontamos otra vez a épocas. Claro. Entonces creo que ahora es como el corset, no con la parte con volumen abajo, sino como columna. Entonces esa combinación es bellísima. Me gusta. Creo que se equivocó, este se lo tenía que haber ¿Este, puesto a la Lore, otra. sí? ¿Aprobado? Yo también creo que hubiese hecho un switch. Ay, Dios 100%. mío. Estas mujeres van a ser difíciles de complacer. Pero bueno, vamos ahorita con Kate Blanchett, que para mí esta mujer, el 99% de las veces lo hace fenomenal. Este vestido blanco a mí no fue mi favorito de todos los que utilizó, pero definitivamente tampoco me molestó. Pensé directamente en los manteles de las abuelas bordados, pero creo que compensa con el cuellito alto, con la manguita, o sea, como que igualito lo logró. Yo creo que ella buscaba como frescura y estar literalmente cómoda, porque ese vestido lo único que en realidad me inspira es comodidad. Comodidad. Ante una red carpet, yo... Ay, sí, no, yo la Me amo. encanta, Pues además otra que... cosita. Y este fue unos días antes, ¿no? No fue el No, esto sí es Venecia. Esto ya volvimos Ok, otra vez a Venecia. ok. Sí, sí, sí. Y Bueno, a mí sí me encanta. A mí me parece ¿Sí que te es un gusta? vestido estructurado. Tiene este vuelo aquí que a ti te parece. Lo que pasa es que sí parece como si fuera eso. Pero abuelita. creo que también es una... Estábamos justamente escogiéndole un vestido a mi mamá. ¿Así? Estábamos con eso cuando Ahí dijiste está. eso. Yo dije al Ahí principio está. como que ¿qué? Pero es que a las personas mayores las hace ver bien Claro. y muy elegantes. Pero ella no es tan mayor. Mira Bueno. estos otros looks que se lanzó. Mira este siguiente que te tengo aquí preparado. Oh, Esto también rememorando uno que ella utilizó en años anteriores con la misma cadena así sobre los hombros. Espectacular. A encanta. mí este plateado, bueno, el año pasado utilizó este en el 2023. Que honestamente a mí el día de hoy este plateado me parece que se ve muchísimo más. El de 2023 pues lo utilizó en Cannes. ¿no? En el Exacto, Festival de exacto, Cine de lo Venecia. utilizó en diferente. Sí, pero igual de es, rayas. mira, es un vestido lindo. Ella sabe que resalta los hombros. Si tú te pones a ver, en el otro está estructurado con un poquito de hombreras, entonces como que le gusta esa parte. Se entendió su cuerpo. Exactamente, Ella ya se sabe qué es entendió. lo que le queda No, bien. mira qué lindo, y ya ni está. siquiera Bueno, se marcan estamos hablando los que lo usó en 2 senos. años diferentes, mismo diseñador, Exacto. mismo diseño. Sí, sí, sí. Lo único que cambia son las estructuras. Pero de- visualmente no, No, molesta. se ve no. muy elegante. Eso Se ve es. divina. Bueno, está como Sofía Vergara cuando usa puro straple. Bueno, ella hizo lo mismo. Es que Dijo, uno tiene que funcionó, lo entenderse, sigo. claro que sí, uno tiene que entenderse. Bueno, utilizó también en otra premier, bueno, este mismo diseño que les estaba diciendo, pero utilizó muchísimos vestidos increíbles. Había uno que la espalda era totalmente descubierta, con unas perlas por detrás, que para mí era de morir. Pero vamos ahorita con Catherine O'Hara, que también es una de las protagonistas de la película Beetlejuice. Ella también se está vistiendo igual que ella, Winona Ryder y Jenna Ortega se están vistiendo, como les dije, inspirándose en la película. Este es un Oscar de la Renta, que precisamente Glenn Close tenía algo parecido, pero dorado. A mí este me gustó un poquito más. Sí entiendo que tiende a ser un poquito disfraz. Me da vibes así, pero entiendo que nuevamente son toquecitos a la película, Lore. Bueno, es lo que digo, si vas como acorde a lo que estás haciendo en tu trabajo, pues obviamente este diseño va a ser un boom dentro de lo que quieres llamar la atención y crear controversia dentro de alfombras.
pero... No te encanta. Pero tira. señora, no te luce. Alguito me hubiese Clau, gustado. Esto es Mira, una obra de arte, Clau, ¿no? Exactamente. Lo que Sí. pasa que, mira, yo creo que se está llevando también como que tal vez hasta como el concepto del Met Gala, que dependiendo de las películas que hayas hecho y como esto es el Festival de Venecia, entonces me imagino yo que ellas están tratando de protagonizar en el vestido algo y cuando tú le dices al diseñador, él te dice, bueno, ok, mira, ¿cómo fue la película? ¿Cómo es esto? Y empiezan a trabajar sobre él. Es una columna, es espectacular. El trabajo es O sea, a mí me increíble, parece que sí. es una, exactamente, Una parece pieza de arte. una pieza de arte, es un statement piece. Lo que pasa que hay un comentario que me dio mucha risa porque decían, bueno, toda la parte de abajo, bellísimo, estilo columna, Ya, tiene se varios, cansaron. tiene figuras geométricas, tiene las flores que están de moda. Parece un árbol, pero entonces hubo un comentario donde decían que parecían como los cables de la computadora. Ay, Dios Yo, mío. a mí me Yo digo, recordó un como que café se- Dios cuando se mío. teníamos cansaron el de cassette. tejer, Sí, claro sí, que sí. sí, sí, Bueno, pero vamos, igual, estaba vamos ahorita hermosa. con otras cosas que yo vi que en redes no a todo el mundo le gustó y quiero saber si también ustedes se sienten de la misma manera. Y vamos a arrancar con Angelina Jolie, que se veía exactamente todo al mismo color. A mí me encanta el concepto, entiendo que ella está tratando de hacer All Hollywood, pero el cabello, el tono de piel y el tono del vestido es exactamente lo mismo. Parece una curita, un band-aid, ¿no? Yo amo. No, es bellísimo el Amo. vestido, pero yo siento que es el mismo color, pues, que es muy monocromático, ¿no? ¿No te Es que el parece? monocromático está de moda y si tú te pones a ver, Pero tiene que ser mira, tu tono, ella anda Clau. igual, ella anda Tiene igual y que está ser tu diciendo tono. que mira, No. ahí está el Tiene brown que ser aquí. tu tono, porque quizás era un beige un poquito más oscuro o un poquito más claro y le funcionaba más. ¿Sabes Vamos una a cosa darle que yo creo que- a menos el labial Eso, rojo, por el lo labial. No, menos a mí le sí me cambió. encantó. A mí me pero encanta, no. a mí me encanta el estilo monocromático y realmente lo único que le combina sería el cabello, porque dices, está como la misma tonalidad medio entre cenizo, Claro, y la pero el piel. vestido es espectacular. Bueno, mi amor, pero ella no se va a ir a broncear para colocarse ese vestido. Bueno, nada más. según había gente que decía que era de verdad, piel de verdad, y entonces Divina. Pita la estaba criticando, que eso sí No también. creo Pero yo que tampoco sea- creo porque No, Angelina Jolie no, se no. cuida mucho de Y aparte de esas eso, cosas. no solamente porque sea Angelina Jolie, sino que los diseñadores se están cuidando de eso, o sea, Claro. se están cuidando de no trabajar con piel. Además que ahora hay unos sintéticos tan perfectos que Sí, son no hace parecen falta. reales. Sí, sí, no hace Exactamente. falta. Bueno, a ver, Úrsula Corberó, que yo creo que esto a ti no te gusta tanto. Este traje es Bottega Veneta y yo apenas lo vi pensé en un autolavado. Ay, ay, ay. Literal. ¿Sabes? O sea, bueno, ella tiene un estilo particular, es hermosa y le resaltan muchísimas cosas, pero sin embargo, yo no me hubiese ido por esta combinación tan completa con el red carpet. O sea, ella y el red carpet son la misma cosa. Ok. ¿No te No gusta que está entendimos. mucho rojo? Mucho Le rojo en hubiésemos la podido alfombra dar roja? un toque como de dorado. Lo que pasa es que en realidad el vestido siento que no es para la ocasión. Ella tiene mucho más que dar. Su cuerpo se maneja para poder colocarle otras cosas o salir de su zona de confort. Pero este Este no vestido, el autolavado y Úrsula. Sí, creo que Yo también. lo amé. Sí. Para que tú No, veas. para que tú veas. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los que somos stylists para los red carpets siempre tratamos como que de manejar, y tú lo sabes porque te hemos vestido varias veces. Entonces, la oportunidad que tú tienes para lucir una pieza importante del diseñador. Y si tú le dejas como esa magia al diseñador, también hay como que respetarla. Una cosa, lo que uno critica es, oh, ok, del sombrero de Lady Gaga parecía que fue el Met Gala, Claro. porque confundes un red carpet con el otro. Pero esto que cine es, ay no, me No, encantó, bueno, me yo pareció creo que esto era más espectacular. Vogue que también una Espectacular. alfombra. Sí. Sí me gusta el vestido, me parece divertido, pero creo que no era la ocasión. Georgina Y mira cómo se Rodríguez mueve y en todo. Oscar de la Renta, ¿ok? Algo así inspirándonos un poquito en Marilyn Monroe. A mí me gusta que ella está apostando por cositas un poquito más sencillas. ¿Sabes? No lo siento que es un vestido tan cargado y tan latinizado como lo que nosotros estamos acostumbrados a verla, quizás con mucha lentejuela. Creo que este Ella es quiere un como cambio de estar look. dentro de la Claudia no elegancia le ahora, Mira, sea Dani, como sea. Yo voy a decir una cosa que a mí eso me trastorna un poquito cuando la gente comenta, porque siempre dicen los latinos. Ajá. Perdóname, pero Hollywood entero, entonces le vamos a decir que se cambiaron a los latinos, porque las Kardashian y casi todas las alfombras de Hollywood están con strapless, con transparencia. no me digas lentejuelas, porque lentejuelas no. Y hasta, no, pero pedrería sí, también. sí. Entonces siempre nos catalogan como que todos los latinos. No, no somos todos latinos. Todos los red Bueno, yo carpet, no. las mujeres quieren brillar. Tú eres bien particular, pero la mayoría de las mujeres, o sea, imagínate, yo he visto casi todas las celebridades de Pero claro, es lo que- Latinoamérica y me dicen lo primero que es un quiero brillar. concepto que siempre se ha dicho. Bueno, ¿Sabes? ajá, Claudia se montó la peluca. Ah, no le bueno, gustó pero que le ella, dijera a mí eso. no, a ella, yo le Ah. quería decir como para todo el mundo, porque todo el mundo lo dice siempre. ¿Qué pasa con Georgina? Yo la he visto casi en todos los red carpet. Ella es, vamos a decir como Sofía Vergara, que siempre ya sabe que le funciona el straple y funcionó, y a mí me parece que está espectacular. Ella sabe su estilo. Lore? Ella Sí, sabe qué sabe es su lo que, estilo. lo que Ok. le queda bien.
Vale, yo también creo que ella también entendió su cuerpo. Hay que buscarse un buen estilista, contraten a Claudia. Bueno, Taylor Russell en este blanco de Chanel, ¿ok? A mí de todos sus looks, para mí fue el que menos me gustó. Se puso que es un alaya, que tenía la misma estructura de la falda que había utilizado Lady Gaga. Tenía otros de Loewe, una cosa espectacular. Ese de Chanel me parece que es una lufa, con lo que uno se baña. No, esto son unas obras de arte de Loewe. Y es una chama joven que está apostando por moda de alta costura y está tomando riesgos. Lore, ¿te gustó? ¿Cuál de todos los looks el que más te gustó, con el que más te Definitivamente el negro. El negro me parece que es espectacular. O sea, con la parte del cabello es como el vestido tiene el accesorio completo y no necesita más. O sea, ya no necesita absolutamente nada. El blanco sí, definitivamente. Sí, yo amo Chanel, no pero somos esta amigues. vez. No, yo no. Igual, es una pieza vintage. Claudia le está dando un infarto porque a ella sí le gustó el Chanel. No, si supieras que sí me gusta, o sea, me parece que es un vestido como, o sea, es que volvemos a lo mismo, es un momento donde ellas dicen quiero sacarlo mejor, el diseñador también, entonces está ahí como, y es una niña, es jovencita, a mí me parece que está lindo, o sea, todo lo voy a que seguir están haciendo, súper trabajados, y este es muy cómodo, o sea, este es un vestido que va safe. O sea, un vestido negro con encaje que se está usando, o sea, abierto en las piernas, enseñando negro, y no enseñando, muy lindo. Y aparte de eso, pues la túnica en la cabeza, que es de la misma pieza del vestido, también es bellísima. A mí me parece que todas son bellas. Todos, sí, todo bueno, los looks, ella en verdad con lo que se ponga está bien. Bueno, Eva Longoria ha generado muchos comentarios en redes. Porque bueno, básicamente es bastante transparencia. Hubo fotos que por todos lados estuvieron rodando. Algunas yo creo que eran poses poco favorecedoras. A mí este look para ella me parece, no, la he visto 100.000 veces mejor. Este es una Alberta Ferretti. Creo que no es su mejor look jamás. Mira, esa es una mala pose, es un mal momento. Claro. Sí. Y la siento incómoda, Loreta, ¿no te parece? A mí, o sea, yo lo único que siento es que pareciera que le hubiese quitado un traje a Jennifer López. Sí, No entendí la clase que tiene esa mujer. Ella siempre ha estado en una línea tan elegante, pero a pesar de ser una artista que puede salir de esa zona y digamos, resaltar, ella no, le quitaron la luz. Ha fallado. Y sabes qué pasa, y no le beneficia mucho el corte de arriba, o sea, aquí tenía que haber sido un poco más abierto para que no se vea tan rectangular. Ella no tiene mucha cintura, entonces a nivel estético hay que buscarle curva. Entonces el vestido es una pieza más transparente, trabajada, pero no es como que wow. Y no es para este evento. Sí, bueno, Lele Pons, ¿ok? En este negro de la marca Pink Official. A mí me pareció que estaba cool, más bien me parece que es algo juvenil, sí creo que es apropiado, creo que esta alfombra se presta mucho para utilizar el tono negro. Se ve muy natural, o sea, me encanta porque refleja lo que es ella, se siente cómoda y además está llevando una pieza que tiene trabajo, o sea, el canutillo, hace ver su figura. A mí me parece que a esta le doy un 10 de 10 porque me encantó. Se ve bella. Claudia, ¿tú le das 10 de 10? Me encanta, sí. O sea, es un vestido súper, como dice Loreta también, o sea, se ve súper cómodo, es un vestido trabajado con canutillos, la transparencia, mira qué lindo, se ve muy sobria. Y aparte de eso, con el cabello, o sea, todo fue muy bien manejado. O sea, creo que su stylist brilló. Pero Lele tuvo otro vestido y es este que estamos viendo en pantalla de Fanhui y lamentablemente le pasó lo peor que te puede pasar en un evento. ¿Qué es? Que alguien utiliza tu mismo vestido. Y no fue el mismo día, pero sí es, durante estas 2 semanas utilizaron ese vestido en la alfombra roja. Y bueno, esperemos que no se lo hayan prestado. Honestamente, igualito a mí este vestido no me gustó. Me gustó mucho más el negro, me parece que 100 veces más bonito. Siento que parece un poquito como de mimo. ¿Sabes qué pasa ahí? Muchas veces Latinoamérica, Europa manejan diferentes distribuidores para lo que es el estilismo y no lo comunicaron. O de repente también a veces la celebridad le llevan varios vestidos y dice quiero y no dicen el evento al que va. Pero si el diseñador sabe que van para el mismo evento, tenlo por seguro que no fue culpa del diseñador siempre ni mala de comunicación. la oficina. Y el modelo tampoco, a mí me gusta, a mí me parece que no es muy bonito. Vamos a seguir ahora con las parejas hot. A ver si aquí sí estamos más de acuerdo todas. Y tenemos 3 favoritas, obviamente. Y vamos a comenzar con George Clooney y Amal Clooney, que bueno, ella tenía este vestido que a mí es uno de los colores de este año, que es el amarillito, así amantequillado, como digo yo. Corsé, como te habías dicho, Clau. Y me gusta porque ella no se viste over the top, como dicen los gringos, como para opacarlo a él. Ella sabe que aquí la estrella es él, entonces tiene un vestido que está a la talla, que está a la altura,
pero no se volvió loca, no se puso el tocado de Lady Gaga, Loretana. Una en realidad de mis favoritos. ¿Sí? O sea, me encanta Muy como ella se ve. romántico. Sí, es romántica. Lo único que sí le hubiese recogido el cabello para que resaltara en realidad un poco más el vestido, los hombros, pero se ve bella, va muy acorde. Y su esposo se ve espectacular. Mira, y Claudia, y viste ya de una vez Claudia se quedó callada y me mira de ladito, que creo que ya no le gustó. Ajá. Creo que si vemos todo, o sea, como que todos los diseñadores andan en la misma onda de proyectar lo que es las épocas, y esto es de época, es Sí. un vestido, es un corsé también que no está tan estructurado porque es más que cortes que te hacen ver la silueta marcada. Es bellísimo, el color no me mata, y el comentario de que si tiene que verse menos que el marido, no, mi amor. No ella tenía que menos, verse- pero sabe que este es un evento del marido. Bueno, Brad Pitt Bello. con Inés Ramón, me encantó todo. No tengo nada malo que decir. Normalmente a mí me gustan los hombres en este tipo de eventos, como vestidos de etiqueta, así, pero Brad Pitt en este traje se ve fabuloso. Y ella, siento que esta es primera vez que está pisando de esta manera en la alfombra, vestida así, súper elegante. ¿Tú, Lore, qué opinas? A mí ella me parece que le hubiesen podido poner otra cosita más bonita porque la show. siento como muy tranquila, como yendo a un pero cóctel, voy el a look- cenar. El look más simple, Clau, ¿tú también opinas Es un- look más yo simple? creo que lo hizo tal vez por lo que él iba tan casual, o sea, Ah. realmente casual que se puso. Pero mira, esos pantalones que es hermoso, a mí No, 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 él él me está- encanta. Tiene un pantalón muy setentero, Sí, o sea, con la bota ancho, ancha. ancho, o sea, sí. espectacular. Y ella es un vestido que hemos visto, pero no está nada mal. No está nada mal. Bueno, nos faltó Daniel Craig con Rachel Weisz, que se veían también fabulosos, pero bueno, vamos ahorita con el veredicto final, Clau, ¿ok? Vamos a comenzar con el mejor, Loretana. ¿Cuál fue o me empezamos con el peor? Yo creo que con el mejor, para comenzar en nota positiva. ¿Cuál fue tu mejor? Ay, no lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, No, contigo. Vamos con Claudia primero. ¿El peor? Tu mejor primero, tu El mejor. mejor, y el mejor es de Nicole Kidman. Nicole Kidman. ¿te Yo gusta? también de voy con Schiaparelli, Nicole Kidman, de me voy a Schiaparelli. copiar. ¿Ah, sí? No, no, de verdad Nicole Kidman tenía un vestido espectacular. Vamos Yo estas con dos me Nicole van a Kidman. matar, pero para mí mi mejor es Lady, Lady Gaga. Gaga, Y no no me puede importa ser. nada, porque fue wow y nadie me puede decir lo contrario. Y la peor, nos tienen que decir la peor, Lore. Ahorita la peor, si eso sí lo tienes más claro. Vamos a decir que sí, yo me voy por Úrsula. Úrsula Lamentablemente, Cordero. me encanta Ok. su estilo, pero Ese rojo no te, A no mí te, no te también, a convenció. mí tampoco. ¿Ah, sí no te convenció? ¿Sabes qué? Úrsula? No, el de Úrsula a mí no me gusta. No, bueno, Tampoco. yo voy a decir que para mí el peor, lamentablemente, es Iva Longoria, porque creo que se veía como pobrecito. Ay, ay, ay. Pero bueno, Ay, Iva, ay, te ay. faltó amo. tela. Te amo horrible el vestido se veía, ajá. Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber visto este fashionómetro. Esperamos que lo hayan disfrutado. Sigan súper pendientes, la semana que viene son los VMAs, así que no se lo pueden perder porque, por supuesto, volveremos con un súper fashionómetro. No se olviden de darle like, de suscribirse, de comentar y de decirle al planeta entero de que esto está pasando aquí en el canal de YouTube de El Gordo y la Flaca. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias, mujeres. Las quiero Bye, mucho. gracias. Son unas bellas.